Se oyó un fuerte bocinazo cuando el coche que iba delante de mí se detuvo de repente. Algo había cruzado la carretera a toda velocidad. Algo grande. Pisé a fondo el freno y recé para que la carretera helada no permitiera otro pequeño choque. Era difícil distinguir alguna forma a través del espeso velo de la desgarradora sinfonía de la ventisca, pero podía decir que lo que había cruzado la carretera lo había hecho con velocidad y precisión. Quizás un alce, pensé, sin darle más importancia al asunto. Me recliné en mi asiento y subí el volumen de la radio. La canción I Got You Under My Skin de Frank Sinatra llenó el acogedor interior de mi todoterreno y sentí que mi ritmo cardíaco se estabilizaba poco a poco. Habían pasado varias horas desde que salí de mi ciudad natal y ahora estaba rodeado por una interminable extensión de blanco hasta donde alcanzaba la vista. Debería haber un bosque a ambos lados de la carretera, pero con el deterioro severo de las condiciones climáticas, era imposible distinguir nada a más de 2 metros de distancia. Mientras golpeaba el volante con los dedos en perfecta sincronía con la canción, me iba poniendo cada vez más impaciente. Llevábamos al menos 5 minutos parados. No podía haber tanto tráfico por allí. La canción estaba a punto de terminar y todavía no nos habíamos movido. Detrás de mí, podía escuchar un coro de graznidos agresivos. Había al menos 6 coches detrás de mí y, por lo que pude ver, probablemente también 6 delante. Sus faros eran el único indicador de su existencia, ya que la nieve había hecho que todo lo demás fuera invisible. Entonces un pensamiento espantoso se extendió como un reguero de pólvora por las grietas de mi mente. Había ocurrido un accidente. Me incorporé en mi asiento e intenté echar un vistazo por encima del techo del coche que tenía delante, pero fue inútil. ¿Qué está pasando?, murmuré en voz baja mientras un fuerte suspiro escapaba de mi cuerpo. Los fuertes vientos del exterior golpeaban violentamente el exterior del coche, matando cualquier idea que pudiera haber tenido sobre salir a investigar. Por ahora, lo mejor era esperar. Seguramente pasaría en 1 minuto o 2. Tomé mi teléfono y comencé a jugar con algunas aplicaciones. No apruebo enviar mensajes de texto mientras conduzco, pero considerando que no nos habíamos movido por un tiempo, apostaría a que una breve sesión en las redes sociales no le haría daño a nadie. Además, tampoco parecía que fuera a irme a ningún lado en un futuro próximo. Incluso miré la botella medio vacía de Jack Daniels que yacía discretamente en el suelo del asiento a mi lado, pero decidí no hacerlo por ahora. Antes de este atasco, había estado visitando a mi familia extendida durante las vacaciones en mi ciudad natal. Por razones que no es necesario explicar, me vi obligada a irme antes de lo que esperaba inicialmente, lo cual me pareció bien, ya que no podía soportar ni un segundo más de drama familiar parlanchín y esa horrible alegría navideña. Perdóneme si soy parco en detalles, pero por privacidad no revelaré el nombre de la ciudad de donde partí ni hacia dónde me dirijo actualmente. Todo lo que necesitas saber es que la carretera por la que viajaba estaba ubicada bastante arriba en la región noroeste de los Estados Unidos y hacía un frío tremendo. Pasó algún tiempo y los vehículos en la carretera no se habían movido ni 1 centímetro, era como si estuvieran arraigados a los cimientos helados de abajo. Con gran temor, observé cómo el coche que iba delante de mí estaba siendo devorado por la nevada que crecía rápidamente. Sus neumáticos estaban casi completamente envueltos y pensé que no pasaría mucho tiempo hasta que llegara a casa a tiempo para ver el partido de fútbol de hoy. Sería la menor de mis preocupaciones. Luego, a lo lejos, se oían sirenas. Levanté la vista del teléfono y miré hacia el espejo retrovisor y vi una luz azul tenue y parpadeante que se filtraba entre la espesura de nieve. La ambulancia pasó a mi lado a una velocidad vertiginosa y, poco después, la siguió un coche de policía. Esto no hizo más que reafirmar mi convicción de que había ocurrido algo terrible. Busqué en mi teléfono y continué como siempre, aunque mis esfuerzos digitales resultaron ser bastante infructuosos. Cuanto más usaba mi teléfono, peor parecía ser la conexión. Los vídeos de TikTok y YouTube comenzaron a almacenarse en Buffer, y otras aplicaciones que requerían conexión a internet ni siquiera se cargaban. No soy de ninguna manera un físico, un gurú de la tecnología, un meteorólogo o cualquier otro título apropiado para esto, pero supuse que la actual tormenta podría estar relacionada con las deficiencias de la señal de mi teléfono. Por cierto, también me encontraba en medio de la nada, a 40 minutos del asentamiento más cercano y a 3 horas de la ciudad más próxima. La lejanía de mi ubicación seguramente también tendría un impacto en mí. Un ligero golpe en la ventana me tomó por sorpresa y me sobresalté en el asiento. Mierda, pensé, mientras veía a un policía corpulento que me saludaba al otro lado del cristal. Por lo que parecía, había estado demasiado tiempo bajo la tormenta. Sus mejillas estaban de un rosa brillante y tenía copos de nieve pegados en su fornido bigote. Rápidamente guardé mi teléfono en mi bolsillo y bajé la ventanilla, preparándome para explicar por qué estaba hablando por teléfono en medio del tráfico. Pero al oficial no le importó nada de eso. Buenas noches, señor, comenzó el oficial.
Ha habido un incidente más adelante en la carretera, ahora mismo estamos tratando de, ¿podría apagar eso? Hizo un gesto hacia la radio. Lo siento, oficial, por supuesto. Respondí, bajando al mínimo la rueda del volumen. Como decía, estamos intentando evacuar toda esta zona. Una vez que haya llegado al último coche que está detrás de ti y le haya hecho dar marcha atrás, quiero que lo sigas inmediatamente. ¿Quieres que conduzca, marcha atrás? Pregunté, con una mueca burlona en mi rostro. El camino es demasiado estrecho. Ahora mismo no veo otra opción, a menos que quieras intentar dar la vuelta y arriesgarte a acabar en una de estas zanjas de aquí, dijo el oficial con una leve sonrisa. Pero antes de que pudiera decir nada más, se oyó un estruendo atronador a unos metros de nosotros. El viento transmitió el sonido con una precisión ensordecedora. El agente reaccionó de inmediato, colocó la mano sobre la pistola que llevaba en la funda. Retrocedió unos pasos y trató de hacer una señal con la radio que llevaba en el hombro. Otro estallido resonó en el fuerte viento, seguido de otro. Y luego otro. Los sonidos eran inconfundibles. Eran disparos. Sacó su pistola y corrió hacia la fuente de los sonidos. Observé cómo se desvanecía lentamente de mi vista. Un vacío blanco lo había tragado por completo, me quedé en estado de shock durante un par de minutos, esperando que el oficial regresara en cualquier momento, pero nunca llegó. Una pequeña masa de nieve había empezado a acumularse dentro de mi coche, así que rápidamente subí la ventanilla. Pude escuchar otra serie de disparos apagados que se sumaban a los ya dominantes. Sonaba como si estuvieran vaciando completamente sus cargadores sobre quien sea o lo que sea. Luego, en perfecta unidad, los sonidos cesaron. El silencio me pesaba mientras esperaba. Mi mente estaba aturdida por pensamientos e ideas, pero la sensación predominante que ocupaba mi cuerpo era una sensación de pavor que se aproximaba. ¿Qué diablos estaba pasando? Golpeé el volante con los dedos con ansiedad. En un momento de debilidad, miré una vez más la botella de licor que estaba en el suelo. Hacía años que no pasaba tanto tiempo sin beber. Un sorbo no me vendría mal, ¿verdad? Solo para calmarme los nervios. Si fuera lo suficientemente discreta, los oficiales no tendrían forma de saberlo. Justo cuando me incliné hacia el lado del pasajero para recoger la botella, mi vehículo tembló violentamente. Algo poderoso se había estrellado contra mi auto. Maldije en voz alta y me levanté de nuevo, abandonando la botella. Busqué frenéticamente por todos lados, buscando cualquier señal del agresor. Observé el espejo retrovisor, la ventanilla lateral e incluso la ventanilla del lado del pasajero. Nada más que una ráfaga de motas blancas. Entonces noté algo en la ventisca que tenía frente a mí. Una silueta negra se hizo cada vez más grande y pronto pude distinguir lo que era. Un hombre, no, dos hombres. Y estaban, corriendo hacia mi coche. Pero estos tipos no eran agentes de policía, ni ninguno de los paramédicos que habían llegado antes. Debían ser los ocupantes de los coches que iban delante. Y entonces, dos personas más aparecieron detrás de ellos, ya sea persiguiendo o siguiendo a los dos hombres que iban delante. A medida que se acercaban, pude ver claramente las expresiones grabadas en sus rostros. Estaban aterrorizados. Parecían haber visto un fantasma. Los dos primeros hombres pasaron corriendo junto a mi coche, sin siquiera mirarme. Poco después, los dos que iban detrás, una mujer y un niño, los siguieron. Se apresuraron a cruzar el hielo a gran velocidad, pero al mismo tiempo tenían mucho cuidado para no resbalarse y caerse. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, ya se habían ido, habiendo sido nuevamente consumidos por el infinito vacío blanco. Esto era sin duda motivo de preocupación. ¿Quién en su sano juicio abandonaría la comodidad de su vehículo para ir hasta aquí con este tiempo? El conductor que iba delante de mí abrió con cautela una de las puertas del coche. Un hombre blanco de mediana edad y barriga cervecera salió al frío. Se echó la chaqueta acolchada sobre los hombros y miró a lo lejos. Lo miré con curiosidad, preguntándome si él también empezaría a correr y si yo debería unirme a él si realmente decidía hacerlo. En ese momento parecía ilógico, pero, de nuevo, estos tipos claramente sabían algo que yo no. Quizás había una fuga de gas más adelante. Quizás se haya desechado incorrectamente algún material radiactivo. Mi mente corría buscando explicaciones lógicas para mi situación actual, pero no encontré ninguna. El hombre dio unos pasos hacia adelante, observando atentamente la ventisca que se avecinaba. Parecía que algo había llamado su atención. Dio unos pasos más hacia adelante, posicionándose frente a su auto, ocultando parcialmente mi visión de él, su lado izquierdo aún visible. Pero había algo más. En lo más profundo de la tormenta de nieve, algo se movía. Forcé la vista, inclinándome hacia adelante en mi asiento y mirando a través del parabrisas cubierto de nieve. Una gran silueta se acercaba por el lado izquierdo de la carretera hacia el carril contrario y se movía hacia arriba y hacia abajo mientras avanzaba lentamente hacia el hombre.
Aunque estaba lejos, parecía tener casi el doble de su altura. Pero él no se había dado cuenta. El hombre estaba demasiado ocupado examinando todo lo que había llamado su atención directamente frente a él. Una abrumadora sensación de pavor llenó mis venas. No podía explicar por qué se movía la silueta, pero parecía un depredador. Como un león que acecha a su presa entre la espesa maleza de la sabana africana, justo antes de entrar en acción y asegurarse una nueva presa. ¿Era un alce? No lo parecía. Las proporciones no eran las adecuadas y casi parecía bípedo. Pero no se me ocurría ningún otro animal grande al que pudiera pertenecer la silueta. Dudaba que en esta zona se hubieran visto osos polares. Y aún así, no podían alcanzar ese tamaño, ¿verdad? Fue como si mis instintos primarios me gritaran que hiciera algo. Sentí que empezaba a sentirme en estado de lucha o huida, pero logré mantenerlo bajo control. Estaba seguro dentro de mi cálido todoterreno. Pero al hombre, sin embargo, tenía que advertirle de alguna manera. Si hubiera tocado la bocina, lo que fuera que lo acechaba podría haber entrado en acción de inmediato. Era demasiado arriesgado. Antes de que pudiera pensar en nada, el hombre gritó de terror. Sus gritos resonaron en el grueso exterior de mi coche. Me concentré en lo que estaba delante de mí, intentando vislumbrar lo que lo había irritado tanto. Se dio la vuelta para intentar huir. Casi había llegado a la puerta del lado del conductor de su coche cuando se golpeó la cara contra el suelo frío y duro. Debió haberse resbalado. La silueta depredadora a su izquierda ya no se veía por ninguna parte. Por un breve instante, miré fijamente al hombre. Una expresión familiar de miedo insoportable se dibujó en su rostro. Clavó sus largas y descuidadas uñas en la nieve y avanzó arrastrándose lentamente. Y entonces gritó otra vez, pero esta vez no de miedo, sino de dolor. Lo arrastraron hacia atrás con violencia. Observé con horror cómo el hombre intentaba resistirse, agarrándose a la nieve en polvo como si realmente le proporcionara un agarre estable. Lo arrastraron hasta el frente de su auto y lo sacaron de mi vista. Justo antes de doblar la esquina izquierda, pude ver sus manos cubiertas de sangre aferrándose desesperadamente a la llanta y luego lo apartaron. No lo podía creer. Parecía una escena de una película de terror, excepto que era real. Estaba sucediendo de verdad. El lamento del hombre cesó abruptamente y, aparte de los fuertes vientos de la ventisca, no se produjo ningún sonido. Saqué mi teléfono e hice lo mejor que pude para sacudirme el temblor de las manos mientras marcaba el 911. Mientras esperaba una respuesta, me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas mientras fijaba mis ojos en el lugar donde había visto al hombre por última vez. Un par de largas hendiduras marcaban la nieve donde había estado tendido, y una huella de mano carmesí manchaba la goma negra del neumático delantero. Vamos, vamos. Contesta ya. Murmuré con voz áspera hacia mi teléfono. Pero nunca pasé del tono de marcado. ¿Será porque no tenía señal? He oído que muchas líneas de emergencia siguen funcionando a pesar de la mala señal telefónica, pero ahora mismo me inclinaba a creer lo contrario. Al final me di por vencido y dejé el teléfono. Me encogí en mi asiento, haciéndome lo más pequeño que pude. No podría decirte cuánto tiempo estuve sentado allí, esperando de esa manera. El concepto de tiempo parecía irrelevante en ese momento. En mi posición reclinada, aún conservaba una línea de visión decente hacia el mundo exterior. No había señales de movimiento, solo un lienzo blanco vacío. Tampoco podía escuchar ningún sonido discernible. Observé, en lo que parecía una cámara lenta, cómo cada copo de nieve único caía y luego se derretía sobre el vidrio. Los limpiaparabrisas lucharon vigorosamente contra la ventisca, barriendo todo lo que la malévola tormenta tenía para ofrecer. De repente, con un ruido sordo, algo pesado se estrelló contra la ventana y los limpiaparabrisas esparcieron un líquido rojo viscoso de un lado a otro del parabrisas. Una sensación casi indescriptible de horror paralizante taladró mi alma cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Inmediatamente reconocí los ojos tristes y la expresión contorsionada de dolor que cubría el rostro del pobre hombre. La sangre roja brillante había teñido completamente su cabello, y la piel del hombre estaba llena de laceraciones y desgarros. Pero el verdadero horror de esta escena no residía en la espantosa visión que me encontré a no más de 30 centímetros de distancia, separada solo por una mampara de cristal rota. No, el verdadero horror se presentó después de que finalmente reuní el coraje para reflexionar sobre la pregunta a la que ni siquiera estoy seguro de querer saber la respuesta. ¿Dónde estaba el resto de él? Al darme cuenta de que estaba contemplando una cabeza humana recién decapitada, me vi obligado a gritar descontroladamente a todo pulmón, y así lo hice. No pude evitarlo. Sentí náuseas y estuve a punto de vomitar. Necesité todas mis fuerzas para reunir cualquier fragmento de compostura que aún no había abandonado mi cuerpo, y rápidamente me senté en mi asiento, escaneando frenéticamente mis alrededores. Aún así, no vi nada excepto un fuerte aguacero de nieve.
Traté de calmarme, ya que sabía que el pánico solo empeoraría cualquier situación en cuestión. Respiré con calma y permanecí sentado, contando lentamente desde 10. Sin embargo, la grotesca visión que me esperaba cada vez que miraba por el parabrisas no ayudaba precisamente. Entonces cerré los ojos y continué contando, concentrándome en controlar mi respiración. Inhala, exhala, pero incluso cuando cerré los ojos, todavía vi su rostro. La imagen espantosa se había grabado profundamente en mi mente y me angustiaba pensar que tal vez nunca volvería a dormir en paz. En mi estado de confusión, no me di cuenta de que algo extraño llenaba el aire. Algo siniestro. Era un sonido profundo, apenas audible, un marcado contraste con los vientos rugientes del exterior. Era el tipo de sonido que se siente más que se oye, si es que eso tiene sentido. Era profundo y retumbante, y juro que podía sentir mi pecho vibrar levemente. Como cuando estás en un concierto o en una discoteca con un bajo muy fuerte. Con cuidado, bajé la ventanilla un cuarto para poder escuchar mejor el curioso ruido. Ahora se oía mucho más claro y la mejor manera de describirlo sería llamarlo una especie de estruendo grave. Su tono fluctuaba muy levemente, como si estuviera sincronizado con respiraciones cortas y rápidas. Sería una exhibición bastante poderosa de las cuerdas vocales si el sonido fuera de origen orgánico. Hice lo mejor que pude para localizar la dirección de donde emanaba el sonido, pero la tarea me resultó casi imposible. Pudo haber sido el viento distorsionando y dislocando el sonido, pero sonaba como si se originara en todas las direcciones. No sabía qué hacer. Obviamente, no quería salir del coche y salir corriendo como los conductores que me precedieron, pero sentí que quedarme dentro del coche solo me convertiría en un blanco fácil. Tampoco tenía armas para protegerme, ni siquiera una navaja en la guantera. Lo único que tenía era un viejo encendedor Zippo, que dudaba que pudiera causar algún daño real en una pelea. El ruido sordo se fue apagando y fue reemplazado por un ulular que recordaba al de un búho, solo que mucho más profundo, como si alguien soplara aire en el tronco hueco de un árbol. Pero ese sonido era fácil de localizar y pude discernir que provenía de detrás del auto que estaba frente a mí, donde había visto al hombre por última vez antes de su muerte prematura. Fijé mi mirada hacia la fuente del sonido, esperando ver a su dueño asomándose por los bordes del vehículo en cualquier momento, cuando de repente escuché otro conjunto idéntico de ululatos profundos, que venían de mi lado izquierdo. Me pregunté cómo el animal, o criatura, o lo que fuera que hacía esos sonidos, había logrado escabullirse de mi línea de visión y posicionarse a mi izquierda sin que yo lo notara. Pero mis dudas se vieron interrumpidas cuando el conjunto original de ululatos que había delante empezó a sonar de nuevo en el aire invernal, como en respuesta a los otros. Y para mi total consternación, poco a poco comencé a darme cuenta de que lo que fuera que estaba produciendo esos sonidos, lo que fuera que había matado a ese hombre, no estaba solo allí afuera. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Como si fuera una señal, me di cuenta de la silueta dominante que se alzaba en medio de la carretera y contrastaba con la nevada que caía a cántaros. Emergiendo lentamente de la desgarradora ventisca, a solo unos metros del auto que iba delante, la criatura se reveló. No se parecía a nada que hubiera visto antes, un abominable dedo medio hacia todas las creaciones de Dios en esta tierra. Su cráneo se parecía al de un cocodrilo, que se alzaba a más de 3 metros del suelo. También tenía una gran cresta fijada justo sobre los ojos, que recordaba a los cuernos de un toro. Sus dientes afilados como cuchillas estaban teñidos de rojo y la sangre goteaba de sus fauces sobre el asfalto cubierto de nieve. Toda la criatura estaba cubierta de un denso pelaje blanco, como el de un oso polar. No era de extrañar que no la hubiera visto hasta ahora, estaba perfectamente camuflada entre la nieve blanca y polvorienta. El resto del cuerpo era difícil de distinguir debido a la tormenta, pero podía ver que era enorme y se elevaba fácilmente sobre el vehículo al que se acercaba lentamente. Se acercó, trotando hacia mí de forma irregular. Aún goteaba sangre de su boca deformada. Casi parecía estar sonriendo. Casi. Miré alrededor del habitáculo del coche, buscando desesperadamente algo que pudiera usar para defenderme. A excepción de la botella de licor que tenía por ahí, no sabía qué hacer. Al menos podía aliviar el dolor de ser descuartizado con un poco de alcohol, pensé. Al ver a la criatura incómodamente cerca, intenté alejarme. Era cierto lo que el oficial había dicho anteriormente sobre que el camino era extremadamente estrecho, pero ante una muerte segura, pensé que valía la pena intentarlo. Sin embargo, como estaba acorralado por un coche delante y otro detrás, tendría que realizar una maniobra difícil para poder escapar. Una maniobra que no estaba muy seguro de poder realizar en esas condiciones peligrosas, pero tenía que intentarlo. Pisé el acelerador a fondo y los neumáticos giraron en la nieve, arrojando trozos de escombros por todas partes. Todavía inmóvil, presioné aún más fuerte, esperando en Dios poder liberarme de mis congeladas ataduras. Presa del pánico, miré hacia adelante y me encontré con la criatura.
Sentí que su mirada malvada se clavaba en lo más profundo de mi alma. Las ruedas seguían girando, pero yo no hacía ningún progreso. Había esperado demasiado. Era como había temido antes. Estaba atrapado, no tenía a dónde ir. A unos cuantos metros de distancia se oyó un ulular ensordecedor y vi que la criatura se había detenido. Levantó la cabeza y soltó otro ulular. ¿Qué carajo quieres? Sollocé, golpeando el volante con frustración. El miserable bicho ladeó la cabeza y emitió otro sonido. Era como si quisiera llamar mi atención. O para distraerme, antes de darme cuenta, sentí un dolor punzante en todo el cuerpo y mi mundo se puso patas arriba cuando una fuerza poderosa se estrelló contra el lado izquierdo del auto, haciéndolo volar. El todoterreno volcó, acompañado por el sonido del metal al aplastarse. Afortunadamente llevaba puesto el cinturón de seguridad, de lo contrario probablemente me habría roto el cuello al dar vueltas dentro del auto como ropa sucia en una lavadora. Cuando el coche finalmente se detuvo, me encontré suspendido boca abajo en el asiento del conductor. El vehículo se había caído en la zanja cercana al costado de la carretera. Debajo de mí, en el interior del techo del coche, había fragmentos de vidrio roto y montones de nieve. Todavía no había asimilado del todo lo que había pasado, así que me quedé allí sentada un momento, asimilando todo. De repente, todo parecía tan tranquilo y silencioso que me pregunté si había sobrevivido a la terrible experiencia. Un líquido tibio me bajó por la barbilla, me entró en la boca y luego por el resto de la cara. El punzante sabor a cobre me hizo salir de mi trance y comencé a evaluar la situación. Afuera oí fuertes golpes que se acercaban rápidamente al vehículo. Cada fuerte pisotón golpeaba la nieve con ritmo, y pude imaginar que la boca de la criatura prácticamente echaba espuma ante la perspectiva de una nueva comida. Los pasos se detuvieron de repente justo afuera de la ventanilla del lado del conductor y giré la cabeza para ver mejor. A escasos centímetros de mi cara se alzaban dos patas traseras grandes y poderosas. Estaban cubiertas de lo que parecían ser escamas de reptil revestidas de un denso pelaje blanco, y la criatura tenía 3 largas garras que sobresalían de cada pie. El ensordecedor ruido del metal llenó el aire mientras imagino que la criatura comenzó a arañar la parte inferior de la camioneta. Por el rápido movimiento de los pies del monstruo, comencé a comprender la gran ferocidad con la que atacaba. Se estaba volviendo loco, destrozando el exterior a un ritmo increíblemente rápido. Una combinación de ululatos y gruñidos escapó de sus mandíbulas sedientas de sangre mientras desprendía el metal. No pasaría mucho tiempo hasta que terminara. Otro par de pasos pesados se detuvieron a poca distancia en el lado opuesto del coche, justo afuera de la ventanilla del lado del pasajero. Al igual que su predecesor, también comenzó a arañar y patear la carrocería del coche. Las dos criaturas eran implacables, nunca había visto nada igual. Ni siquiera las hienas salvajes eran tan voraces. Me preparé para el impacto mientras desabrochaba el cinturón de seguridad, posicionándome de tal manera que no me rompiera el cuello en caso del impacto. Caí con fuerza al suelo y sentí nieve fría y cristales rotos. El coche se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras las criaturas atacaban violentamente. Era obvio que no podía quedarme allí mucho tiempo, pero escapar de los restos aplastados de mi vehículo y salir corriendo a pie tampoco parecía favorable. Sentí que comenzaba a apoderarse de mí una profunda desesperación al darme cuenta de que probablemente no viviría para ver otro día. Ese era el momento. Justo cuando toda esperanza se había desvanecido y comencé a aceptar mi destino, mi brazo rozó un objeto frío y oblongo. Moví mi cuerpo para ver qué era y una luz se encendió dentro de mi cabeza mientras miraba la botella de licor aún intacta que yacía en el suelo. Mis manos temblaban cuando metí la mano en lo profundo de mi bolsillo y saqué mi viejo encendedor Zippo. Sin embargo, examiné el Jack Daniels y calculé que el contenido del interior no sería suficiente para la poderosa reacción que esperaba, así que abrí la guantera y comencé a buscar. Ahí está. Aplaudí mientras mis dedos rozaban la botella de desinfectante de manos perfumado. Una vieja reliquia de la pandemia. Estaba casi llena también. Abrí las dos botellas y comencé a verter el alcohol desinfectante en la botella de licor medio vacía. El desinfectante mezclado con el fuerte bourbon seguramente sería suficiente para un cóctel molotov improvisado. Arranqué un trozo de tela de mi camisa y lo metí por el cuello de la botella. Con el cóctel molotov en la mano, me arrastré hacia el parabrisas roto. Me di la vuelta y apreté los pies contra el marco de cristal roto. En un estado de adrenalina, presioné mis piernas hacia abajo y apliqué presión al parabrisas. Esforcé mi cuerpo y empujé mis piernas más fuerte que nunca antes en mi vida, deseando haber pasado más tiempo en el gimnasio antes de esto. Debido a su condición severamente dañada, no pasó mucho tiempo antes de que el parabrisas se desprendiera y los fuertes vientos del mundo exterior llenaran la cabina del auto volcado. Por encima de mí, las criaturas gruñían y bramaban, destrozando y rasgando la estructura.
Pude ver cómo estrechos rayos de luz empezaban a penetrar por la parte inferior del coche, lo que significaba que ya casi habían acabado. Me arrastré a través de la nueva abertura y salí a la implacable ventisca. Temía que tan pronto como saliera, una de las criaturas colocaría rápidamente mi cabeza en sus mandíbulas y estaría acabado, pero eso nunca sucedió. Parecía que estaban demasiado preocupados por atravesar el duro exterior de la camioneta y no se dieron cuenta de que había logrado escapar astutamente. Seguí arrastrándome por la nieve, rezando a Dios para que las bestias no giraran sus horribles cabezas y descubrieran la comida fácil deslizándose justo a su lado. Yo tampoco me atrevía a mirar atrás. No podía enfrentarme a aquellos abominables animales. Una vez que logré una distancia satisfactoria del auto, finalmente me di la vuelta y me levanté. Encendí mi encendedor y prendí fuego al cóctel Molotov. Por cierto, no intentes hacer esto en casa. Con todas mis fuerzas restantes, arrojé la botella en llamas al montón de chatarra que solía ser mi auto y observé con gloria cómo el fuego comenzaba a elevarse. Incluso creo que golpeé a una de las criaturas, ya que escuché un grito deslumbrante. Las llamas no eran lo suficientemente grandes como para causar una explosión masiva o algo así, pero fueron suficientes para distraer a las criaturas y poder escapar. Volví corriendo a la carretera y seguí pasando por delante de todos los coches vacíos que había más arriba. El hielo estaba pintado de rojo y había un par de cadáveres humanos, o al menos lo que quedaba de ellos, esparcidos entre los distintos vehículos abandonados. Finalmente, me encontré con la ambulancia y el coche de policía que habían llegado una hora antes. No había señales de la gente que había hablado conmigo, pero en el fondo sabía qué clase de destino le había tocado. A lo lejos, oí unos ruidos ominosos que provenían de una de las criaturas, seguidos de un ulular agitado. ¿Se habían dado cuenta finalmente de que me había ido? En ese caso, no tenía mucho tiempo. Me subí a la ambulancia y me senté en el asiento del conductor. Una mano humana congelada y cortada estaba unida al volante. Sentí náuseas cuando la arranqué y la arrojé por la ventana abierta. Los agudos gritos de la criatura resonaron a través de la tormenta de nieve y sonaba como si se estuvieran acercando. Desesperadamente, giré el encendido de la ambulancia y, para mi deleite, arrancó sin problemas. Pisé a fondo el acelerador y salí a toda velocidad. Por suerte para mí, las ambulancias en esta parte de los Estados Unidos están bien equipadas para transitar por terrenos peligrosos y carreteras cubiertas de nieve. Mientras conducía, miraba atentamente el espejo retrovisor con la esperanza de ver por última vez a uno de los monstruos, pero lo único que vi fueron copos de nieve girando, bailando sin esfuerzo a lo largo de los vientos helados que los transportaban. Después de unos 30 minutos de viaje llegué a un pequeño pueblo. La ventisca había comenzado a amainar y el sol empezaba a ponerse en el horizonte. Aparqué delante del primer hotel de carretera que encontré y debo haber parecido un zombie mientras le rogaba frenéticamente a la recepcionista que alertara a las autoridades. Ella parecía muy nerviosa pero hizo lo que le dije. Después de hablar un rato, la amable recepcionista me informó que la policía pasaría por aquí a primera hora mañana. Al parecer, la estación de policía más cercana estaba a una hora en coche y la fuerte tormenta había causado grandes problemas de infraestructura en todo el estado. Como nadie corría peligro inmediato, esperarían hasta que los caminos estuvieran despejados y la travesía volviera a ser segura. No me gustó la respuesta, pero estaba demasiado cansado como para preocuparme. Me registré en una de las habitaciones del hotel y comencé a escribir todo esto en mi teléfono. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta, pero imagino que mañana habrá más noticias sobre la situación. Solo espero que los demás automovilistas que circulaban por esa carretera hayan salido bien parados, pero tengo mis dudas. La ventisca ya ha amainado y desde mi ventana del segundo piso disfruto de una vista del cielo nocturno despejado y de la extensión interminable de la tundra. Lo admito, este paisaje es hermoso, aunque es una pena que a partir de ahora asocie para siempre la tranquilidad de la nevada con el horror aborrecible de los acontecimientos anteriores. Pero eso no es todo, como hacía calor en mi habitación, decidí entreabrir un poco la ventana. Durante la última hora, he estado escuchando la brisa que sopla a través del campo helado. No hay sonidos de animales salvajes aquí, curiosamente, pero hay algo más. De vez en cuando, a lo lejos, el silencio se rompe con el sonido tan familiar y amenazador de un débil ulular que grita en la noche,